Muy bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el lugar y en el momento en que se encuentren. Eh, Como habíamos quedado, teníamos que empezar nuestro avance de la materia de preparación y evaluación de proyectos para la carrera de informática en la Facultad de Ingeniería de Recursos Naturales y Tecnología. Esta primera parte, el capítulo 1 de nuestros contenidos, habla acerca de los aspectos generales y la estructura del proyecto. Los proyectos de ingeniería informática específicamente. Vamos a tratar esa parte y vamos a comprender, como ya hemos visto en este momento, vamos a compartir nuestra pantalla indicando eso, ¿no? Pero ¿por qué es importante esta parte? Vamos a hablar de la microcurrícula de del capítulo 1 de los aspectos generales y la estructura del proyecto. Básicamente, el ciclo de vida de los proyectos tecnológicos es un subtema que está alineado con la concepción del saber hacer, saber conceptual y saber actitudinal, saber ser, porque en un principio el saber conceptual indica que tienen que ser fases, inicio, ciclo de vida y preinversión del perfil, fases del ciclo de vida, preinversión, perfil, prefactibilidad, factibilidad, inversión y operación, que son las fases dentro del ciclo de vida en TIC, ¿no? Tendrá que tener una diferencia de las actividades de validación técnica de preinversión frente a la puesta en marcha y el mantenimiento del software, las redes, el hardware, etcétera. En el saber hacer tiene que conocer de una forma procedimental el tema del mapeo de redes atómicas o de tareas atómicas, perdón, por fase y estimación del horizonte de obsolescencia tecnológica. Y en el saber ser, en la actitudinal, el criterio de ingeniería que tiene que tener e independencia crítica frente a las herramientas de IA que también nos ayudan con su soporte, ¿no? En el saber hacer, cuando el criterio de desempeño técnico que tiene que generar es un desglose de un proyecto PIC en actividades atómicas alineadas a cada fase, para lo que hemos explorado también una actividad, y se tiene una actividad, calculando el horizonte de vida útil de 3 a 5 años, según la tasa de depreciación. En cada ámbito, en cada momento, estamos haciendo ejemplos con connotaciones de ingeniería para que los revisen. Y obviamente cada uno va a ser documentado en un portafolio con cierta em, detalle por el estudiante, complementado con este detalle por el estudiante y introducido por el docente en cada clase, ¿no? Entonces vamos a también tener un desempeño técnico auditando y rectificando las propuestas del ciclo de vida generadas por la IA y argumentando esos ajustes técnicos reales. Entonces que vamos a tener ese criterio y esa independencia, ¿no? Muy bien. En un principio, entonces, vamos a irnos a la currícula. Vamos a empezar hablando de definición y características particulares de los proyectos TIC, de las tecnologías de informática y comunicación. Un proyecto de ingeniería informática es un esfuerzo temporal y estructurado orientado a concebir, diseñar, desarrollar
desplegar o migrar una solución basada en tecnologías de la información y comunicación, TICs, a diferencia de las disciplinas de la ingeniería tradicional, como la ingeniería civil o mecánica, donde los entregables responden a propiedades físicas tangibles y leyes estáticas de materiales. Los proyectos informáticos poseen atributos singulares que alteran sustancialmente su metodología de formulación y evaluación. ¿A qué nos referimos con esto? Temáticas de hardware, software específicamente, ¿no? Aquí predomina la intangibilidad y la lógica. El producto central de un proyecto TIC suele ser el código ejecutable, las arquitecturas de datos, los protocolos de red o servicios en la nube. La estimación de avance no se mide en metros cúbicos, metros lineales, ¿no? De pavimento, como el caso de una carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Sino en la integración de componentes lógicos, cobertura de pruebas y cumplimiento de requerimientos no funcionales. Un requerimiento no funcional, por ejemplo, puede ser que un sistema responda a menos de 3 segundos, ¿no? De inicio, tiempo de respuesta, que pueda soportar la concurrencia masiva de 300 usuarios por día o por hora. Disponibilidad, esté disponible 24/7, que esté disponible todos los días de la semana 24 horas. No son requerimientos. Entonces, su avance, su estimación, ya hemos dicho, no se mide en metros, sino en la integración de con los componentes lógicos, las coberturas, las pruebas y el cumplimiento de los requerimientos no funcionales. Tasa acelerada de obsolescencia. La vigencia tecnológica del hardware y las pilas de software, los stacks, está sujeta a ciclos de vida extremadamente cortos, 3 a 5 años. Componentes de vanguardia en la fase de preinversión pueden ser ya obsoletos o carecer de soporte de seguridad, porque las empresas así lo disponen, ¿no? Porque ellas también saben lo volátil del mercado. End of life, EOL, que le llaman, ¿no? Al alcanzar la fase de operación. Entonces, cuando nosotros nos demoramos mucho en una solución, al adquirir una solución, podemos estar perdiendo mucho tiempo de vida útil de este producto, de esta tecnología. Y eso es lo que por lo general pasa, ¿no? En el mundo, en el mundo real, en Bolivia al menos, cuando más burocrática es la forma de adquirir un servicio, un sistema, y nosotros ponemos en nuestras especificaciones técnicas, cuando ya se llega a licitar, a requerir el bien, cuando ya nosotros ya vamos a hacer el requerimiento ante ante los organismos, ya sea los proveedores del Estado que están registrados, estos llegan a las reuniones de aclaración y nos piden, por favor, actualizar esas especificaciones técnicas porque ya son algunas veces modelos que van pasando. No siempre son modelos que están que ya están pasando, ¿no? O sea que es más difícil conseguir partes para esos modelos o que las empresas proveedoras nos proveen en el tema de computadoras, en el tema de switches, en el tema de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay alta variabilidad y dinamismo en los requerimientos. Los sistemas informáticos interactúan con procesos operativos bien cambiantes. Esto exige que el diseño del proyecto incorpore arquitecturas modulares y desacopladas como microservicios o arquitecturas orientadas a eventos capaces de absorber modificaciones sin rehacer la infraestructura base. En el software, esta variabilidad es muy alta y básicamente cuando ya se ha empezado a construir algo, los requerimientos van introduciendo cierta fase dinámica, o sea, cambios que, que se exigen, ¿no? Entonces, ya se está exigiendo de nuevo algo más, ¿no? Para solicitar al desarrollador, a la empresa, pero se tiene que cerrar la provisión del anterior para poder y ponerlo a prueba y explotarlo y después recién resolver ese dinamismo, ese cambio. Entonces ahí es lo complicado. Por ejemplo, lo que sucedió en la Facultad de Ciencias Integrales.
perdón, claro, en ese entonces Ciencias Integradas, se hace un proyecto para dotar de antenas Wi-Fi 6 Meraki de la línea Cisco Meraki en el campus universitario. Todos nos vamos a ir al campus, el edificio antiguo solamente va a tener posgrado, así que ellos se van a contratar su red, pequeña red. Pero resulta que hacen el proyecto y no se ejecuta hasta 2021. ¿Sí? Cuando se ejecuta 2021, nosotros ya éramos dos facultades en Yacuiba, éramos dos facultades que estábamos todas en el campus, efectivamente, pero se estaba importante, se estaba gestionando paralelos nocturnos de la otra facultad, la Facultad de Ciencias Empresariales, y esta facultad pasaba clases en la edificio central de la Jacinto Delfín. Igualmente, nuestra facultad solicitó que se reparta la infraestructura de la Jacinto Delfín y se quedó con, y bueno, y también con cierta parte empezaron a llevar paralelos, llevar algunos grupos para pasar clases allá y tener oficinas, ¿no? Entonces, este dinamismo, miren ustedes, en 4 años, que viró de irnos todos al campus, porque era mejor el campus, teníamos todo en el campus y tenemos todo en el campus, hizo que sacaran antenas del proyecto original y las llevaran al proyecto, al edificio central, donde eh, no se había hecho la previsión de ese requerimiento, o sea, no se había tomado en cuenta ese espacio para implementar un servicio de red Wi-Fi inalámbrica. Entonces, se quedó a media la implementación en el campus con todos los requerimientos, extrayendo de ciertos puntos que se consideró, entre comillas, no muy importantes, que ahora estamos viendo que sí se necesitan porque la cobertura no es no se puede, no se ha podido llegar a esas áreas, a esas aulas que están bien en los extremos del campus y en algunas zonas aledañas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso porque el dinamismo en los requerimientos hace que eh, bueno, básicamente por lo que los sistemas informáticos interactúan con procesos operativos cambiantes. En este caso, el dinamismo de la universidad al poner grupos paralelos en el recinto del fin, grupos nocturnos, con un cuello de botella a las 6 de la tarde que no se puede pasar clase en la calle del recinto del fin, ¿no? Entonces, además, la elasticidad y el escalamiento no lineal, a diferencia de una planta industrial cuya capacidad instalada tiene un tope físico rígido, una infraestructura digital bien definida o diseñada puede multiplicar su capacidad de atención de 100 a 100.000 usuarios concurrentes mediante escalado horizontal o vertical en tiempo reducido. Esto redefine la noción tradicional del tamaño del proyecto, porque nosotros podemos tener, como ya decíamos, horas pico, pero en redes la capacidad instalada es lo que prima. Si tenemos 20 antenas y estas 20 antenas no dan abasto más que para 600 usuarios o 300 usuarios, estos 300 usuarios, y si tenemos más, no podemos hacer nada. En el caso de los sistemas informáticos, si tenemos un sistema con una base de datos que puede albergar a 3.000 usuarios, tendríamos que poder contratar o escalar de una manera servidores elásticos o servicios elásticos y que tengan escalamiento, ¿no? Ya sea vertical o horizontal, para que puedan crecer automáticamente al requerimiento de la cantidad de usuarios que vayamos a tener. Si tenemos un sistema para un congreso, el día del congreso, ese día nuestros servidores tendrán que estar disponibles la totalidad para ese evento en ese microservicio, multiplicando así su capacidad, ¿no? Eso por lo general lo hacemos con servicios de nube, no en data center on-premise, ¿no? No en data center propio. Por eso hay un dilema, el dilema de infraestructura, básicamente la inversión en capital versus gastos operativos. Estos dos modelos, CAPEX versus OPEX, es una de las decisiones técnicas financieras más críticas en la formulación de proyectos tecnológicos. A esta selección del modelo de aprovisionamiento de infraestructura, esta elección determina la estructura del flujo de caja del proyecto. Si lo vamos a hacer, como decía yo, aquí en una inversión inicial alta, con un modelo de CAPEX, adquisición o on-premise, adquirir todos los fierros, como ustedes ven en la imagen, todos los
switches, servidores, data center en la red de alto rendimiento, más que todo servidores para desplegar un sistema que lo voy a hacer funcionar, por decirte, en hora pico, las 3 semanas finales del año o las 3 semanas finales del semestre, y durante todo el semestre lo voy a tener a un 40% o a un 30%, con algunos picos en intermedios que no van a llegar, pero a full llegará la estimación, 5.000 usuarios por hora, el momento, el fin de año, ¿no? O fin de semestre, para que vean sus notas, etcétera, etcétera. Eso es algo que tengo que decir. O si lo tengo constantemente a ese flujo, yo sí ya tengo que pensar en la adquisición de los servidores. O frente a un modelo de OPEX, que es un modelo de servicios en nube, cuando yo hago un desembolso inicial cero, pero me alquilo por suscripción eh, los servidores de almacenamiento, los servidores de, de computación, o sea, para tener los sistemas de acceso a los servicios académicos, por ejemplo, Tariquía, Moodle, no sé, administración, gestión de personal, administración, gestión de la planificación, todos los sistemas que corren, que son como 30 o 60, no sé cuántos sistemas que corren, por ejemplo, en esta universidad, y los tenerlos en servidores en la nube, ¿no? O crear una instancia que permita escalar dinámicamente cuando se lo requiera. Esto se llama modelo por suscripción o modelo OPEX. Desembolso inicial, solamente pago lo que uso. Escalabilidad elástica, costo variable continuo. En el peor de los casos, se hizo una estimación, se podría haber pagado unos 20.000 bolivianos, perdón, unos 100.000 bolivianos hasta 150.000 bolivianos al año por estos servicios. Si nosotros tenemos gente trabajando y tenemos un servicio de data center, necesitamos un espacio, necesitamos energía, necesitamos comprar esos equipos, necesitamos dar mantenimiento a esos equipos, y creo que en una primera instancia se hizo una adquisición de 20 millones. Imagínense la depreciación de 20 millones y la pérdida de esa plata, ¿no? Porque si yo saco, me voy al extremo, me voy al extremo, esos 10 millones, esos 20 millones podría haberlo hecho 15 años de operación. Desde el 2013 hasta el 2028 hubiese tenido cubierta la operación con un servicio en nube y no hubiese gastado ni en energía eléctrica, ni en refrigeración, ni en mantenimiento, y tampoco en administración, solamente en, perdón, en administración y en configuración, no en mantenimiento, porque esos servicios, esos sistemas han empezado a dar. Y si le sumamos todas las adquisiciones que se hicieron durante estos 15 años o 13 años que se tienen esos servidores, y los últimos servidores que se han adquirido, que son servidores por 2 millones más, discos duros, switches, etcétera, etcétera, para el data center, vamos a tener un modelo que es altamente problemático para la universidad, o sea, ineficiente en el gasto. Pero hay que hacer ese análisis, hay que hacer ese flujo de caja, hay que hacerlo bien sesgado. Eso es lo que vamos a llegar. Por eso se llaman aspectos generales. Vamos a llegar en algún momento a hacer ese análisis del dilema de la infraestructura TIC, ¿no? Modelo CAPEX o modelo OPEX. En todos los proyectos se tienen que hacer. Inversión en capital. El primero consiste, como ya les expliqué, en la compra directa de los activos físicos o intangibles en el año cero del proyecto. Servidores torre, on-premise, conmutadores, chasis de licencia y licencias de software perpetua, UPS industriales, adecuación física de un centro de datos, data center, etcétera, etcétera. Ventajas: control físico absoluto sobre los datos y la infraestructura. No se genera dependencia recurrente de proveedores externos de nube para el procesamiento básico. Los activos se capitalizan y deprecian contablemente en el tiempo. Desventaja: alto costo de entrada, riesgo severo de subutilización, o sea, capacidad ociosa. Y en los primeros años ocurrió eso, ¿no? Y ocurre siempre eso. Costos ocultos permanentes de energía eléctrica, climatización, seguridad física y mantenimiento preventivo frente al Operational Expenditures, gastos operativos, OPEX.
Consiste esto en la contratación de infraestructura y servicios bajo esquemas de suscripción o pago por consumo. Pay as you go, ejemplo de infraestructura como servicios de IaaS en AWS Service, Amazon Web Service. IaaS significa infraestructura como servicio. Azure o Intel Cloud, que también está trabajando. Plataformas como servicios de Platform as a Service, software como servicio, SaaS y enlaces dedicados de fibra óptica, ¿no? Ya se tenía hace tiempo trabajando Firebase, bases de datos en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Las ventajas. No hay un desembolso significativo al inicio, cero o mínimo desembolso inicial de capital, dinero. Esa es una ventaja. Escalabilidad elástica e inmediata ante picos de demanda. Si yo estoy haciendo un emprendimiento y no voy a tener para poder implementar mis servidores o mi infraestructura de servicios para poder poner y desplegar mi sistema de software, eh, voy a, eh, voy a tener que utilizar este modelo, ¿no? Por esa ventaja. La escalabilidad es elástica e inmediata ante picos de demanda, transferencia de riesgo, de mantenimiento de hardware y actualización de parches al proveedor. Él se encarga de los cierres. Ustedes simplemente los alquilan. Si les pasa algo, el que corre con el tema del mantenimiento, la energía, donde la seguridad, todo es él a través de un contrato y obviamente nosotros pagamos por ese servicio a demanda, mensualmente, anualmente. Desventaja, hay una dependencia de la conectividad a Internet. De todas maneras, se tiene una dependencia de la conectividad a Internet. Si yo tengo un servidor on-premise, tengo que tenerlo conectado a Internet, si no, ¿cómo van a acceder a mí? Y ese es un gasto operativo adicional, ¿no? Porque tengo que tener una conexión, obviamente, una conexión síncrona que cuesta muchísimo dinero. Tenemos una conexión síncrona de 200 megabits por segundo en tela online en la facultad que cuesta 9.000 bolivianos el mes, ¿no? Imagínense. Hay costos variables que pueden dispararse si no existe una gobernanza y monitoreo estricto de los recursos, y no ausencia de activos de fijos de propiedad de la empresa. Esto yo lo veo como algo doble, ¿no? Puede ser bueno y puede ser malo. Los activos fijos se deprecian y esa depreciación también es un costo, es un gasto. Entonces, ahí había que analizar económicamente, financieramente, cuáles serían, con algún entendido en la materia, cuál sería la mejor. Y bueno, tendríamos que analizarlo con alguien, ¿no? La mejor opción. Yo creo que todo viene aquí por el flujo que se pueda generar, flujo de caja que se pueda generar en las dos alternativas y hacer el análisis a la luz de variables econométricas que vamos a ver más adelante. Bueno, el criterio de los criterios de comparación que se tienen en los dos modelos, la inversión inicial en el año cero, en el modelo CAPEX de inversión inicial es elevada. ¿Por qué? Porque la adquisición de equipos es masiva. En el modelo OPEX es mínima o nula, porque la configuración inicial así lo requiere. La flexibilidad en el caso de el modelo CAPEX es rígido, requiere un nuevo proceso de licitación y compra sí o sí para escalar o crecer. En el caso de otro, la elasticidad es instantánea por demanda, ¿sí? Se puede escalar por demanda. Obviamente podemos acotar que si digamos necesitamos más, activemos hasta 6 servidores en algún caso, por si estuviéramos generando también tenemos que poner ahí controles, ¿no? Por ahí nos está atacando con algún spam y así nos pueden voltear nuestro sistema. El sistema va a escalar, ¿no? Y nos va a hacer gastar dinero. Entonces hay que revisar. Pero obviamente estas empresas que te alquilan tienen servicios anti-spam, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros podemos también tener eso contratado aquí, ¿no? Mantenimiento físico a cargo del equipo técnico informático interno. En cambio, el servicio, mantenimiento, la responsabilidad del proveedor. Riesgo de capacidad ociosa aquí es muy alto porque durante periodos de baja demanda, como por ejemplo las vacaciones, desde termina la primera mesa y ya todo el mundo sabe la nota y solamente quedan cinco que dan vuelta por ahí con su segunda, dos en la tercera y uno que está aleteando en la cuarta mesa. Entonces ya baja muchísimo el requerimiento, ya la demanda no va a haber, ¿no? O sea que esta parte está media que
en nuestro caso, ¿no? Estoy dando un ejemplo nuestro, como por ejemplo cuando tenemos tariquía. Entonces, comprar. En cambio, acá es nulo porque se apagan o se reducen las instancias al mínimo y se paga lo mínimo, ¿no? No hay capacidad ociosa y es mínimo lo que vamos a referir en capacidad ociosa. Perfil del flujo de caja. Hay un fuerte impacto negativo inicial en el modelo de CAPEX. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene eso, bajo costo operativo directo. En el caso del otro es un flujo constante de egresos operativos a lo largo del tiempo. Y es así, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nos suban, después de 5 años suba un poco el servicio, porque quizás algunos servicios están, por ejemplo, ahora sí, la volatilidad del mercado del TEN frente al dólar nos va a prohibir hacer negocios con servicios externos, por ejemplo, AWS, Google Cloud, que ellos trabajan con dólares. Entonces, esa fluctuación, esa volatilidad del dólar no nos permite. Pero tenemos a Intel Cloud, ¿no? En el caso de nubes, para administrar o para adquirir servicios de nube con ellos, ¿no? Y aquí hay un ejemplo práctico que lo vamos a ver, que es la universidad regional que necesita implementar una plataforma de aula virtual y un sistema de inscripciones para 12.000 estudiantes. El perfil de carga indica que durante 2 meses al año, periodos de inscripciones y exámenes finales, la concurrencia alcanza a 3.500 usuarios simultáneos, mientras que durante los 10 meses restantes la concurrencia no supera los 300 usuarios. ¿Es un ejemplo real? Sí, este es un ejemplo que se ha extraído viendo, tomando en cuenta la bibliografía de los proyectos informáticos. Y si ustedes que están en la universidad ya 3 años, porque esta materia es de sexto semestre, conocen cómo es el comportamiento cíclico de los picos y cuando estamos más presentes, hasta en la misma universidad. Todo el año está medio lleno. Llegan las temporadas de exámenes y se llena realmente. Temporada de inscripciones, vienen más personas y vienen todos los nuevos a inscribirse, ¿no es cierto? Eso entonces también lo mismo pasa en el lado virtual, en los servicios digitales, ¿no? Aquí se evalúan dos alternativas técnicas para un horizonte de evaluación de 5 años, que es el recomendado cuando estamos trabajando este tipo de proyectos. El vida útil del proyecto es una variable que hay que estimar de acuerdo a la vida útil del activo más importante, ¿no? En este caso, el software de 5 a 8 años y el hardware de 3 a 5 años, por el tema contable, por el tema de la obsolescencia programada, por muchas cosas, ¿no? Que ya hemos explicado en la anterior clase. La alternativa A es la arquitectura de CAPEX, ¿no? El modelo CAPEX. Administración de servidores propios o adquisición de servidores propios. Para soportar la carga pico de 3.500 usuarios concurrentes, se dimensiona un clúster de dos servidores Enterprise con almacenamiento SAN. Adquisición de dos servidores raqueables, 64 núcleos con CPU de 256 GB de RAM, almacenamiento NVMe, más o menos unos $22.000, un switch core del K3, la unidad UPS de 10 kilovatios, más enclosure a $8.000. Vamos a dolarizar porque estas son cosas que no producimos nosotros, así que más o menos ese es su precio, para que tengamos la referencia y este pequeño texto, libro de referencia para proyectos informáticos nos sirva en el tiempo, por lo menos 1 o 2 años hasta que mejoremos totalmente una nueva versión, ¿ya? Licencias de virtualización y sistemas de pago, un pago único de $4.000. Y eso que no es tan así, no hay pagos únicos, pero nosotros vamos a decir que sí. Hay pagos únicos, pero bueno, obviamente también hay pagos temporales. El costo operativo anual, energía, enfriamiento, mantenimiento preventivo de hardware, $2.400 por año. Este es el costo operativo anual. Entonces vamos a ver el costo de propiedad, el TCO CAPEX, inversión inicial más costos operativos, más sumatoria de costos operativos. El TCO en CAPEX, en el modelo CAPEX, es $46.000 americanos. Resultado operativo durante 10 meses al año, el 85% de la capacidad de procesamiento comprado permanece ociosa, depreciándose sin generar valor. Alternativa B, infraestructura elástica en la nube OPEX. Se diseña una arquitectura en la nube con autoescalado, autoscaling growth,
Meses de alta carga, 2 meses, clúster elástico desplegado, costo mensual pico de $1.100 al mes, costo anual pico de 2 por 1.100, $2.200 en meses de alta carga. Meses de carga normal, 10 meses al año. Instancias reducidas activas, costo mensual normal, $180 al año. Costo anual, periodo normal, 10 por 180, $1.800 al año. Costo anual, el total del costo operativo anual es de 2.200 más 1.800, $4.000 al año. El TCO OPEX, inversión inicial más suscripción cloud, más la sumatoria de todos los gastos operativos es cero por el 5% de los 5, 0 más 5 por los 5 años, ¿no? Estamos hablando $20.000 americanos. Conclusión del criterio técnico, la alternativa B, OPEX, reduce el TCO en un 56.5% la tasa de propiedad del proyecto TCO a lo largo de 5 años, eliminando el riesgo de capacidad ociosa y adaptando el gasto estrictamente a la demanda operativa del sistema. Esa es una conclusión de criterio técnico que tenemos que sacar nosotros haciendo estas sumatorias, mostrando estos datos de cuánto es el costo real. Y miren ustedes que solamente hemos tomado los más grandes, ¿no? Servidores, switches, licencias de virtualización y nada más. Todavía aquí simplemente hemos puesto que en términos de energía, enfriamiento, mantenimiento preventivo. Enfriamiento tenemos que conseguir un data center con un lugar y ahí también es un lugar con un costo de oportunidad que puede estar fungiendo como oficina, etcétera, etcétera. Y el riesgo también que hay que hacer un análisis de eso, ¿no? Eh, Vamos a hablar de la tasa de obsolescencia tecnológica y el horizonte de vida útil. En la formulación de proyectos tradicionales, la vida útil de un activo se alinea con la depreciación física que éste tiene. Un edificio, por ejemplo, siempre está proyectado a 20 o 30 años, ¿no? En la ingeniería informática, la obsolescencia funcional o tecnológica precede siempre a la falla física del equipo, ¿no? Esta es una curva de vida útil en tecnologías TIC, capacidad y rendimiento. Cuando inicia el año uno, el hardware y el software tienen este comportamiento. El hardware es el azul, el software es el verde, ¿no? Hacia el año 3, si ustedes se fijan, ya cruzamos un umbral de riesgo de obsolescencia. Aquí el riesgo de obsolescencia está en el máximo, o sea que todavía no hay mucho de capacidad y rendimiento, pero ya hay un hito, fin de soporte de seguridad en el año 3, incompatibilidad de los drivers, ¿no? Ya viene ya hacia el año 5, totalmente degradada la eficiencia y la depreciación del hardware y del software es de la misma manera. Por eso es que encariñarse mucho con equipos caros, por la facilidad y por la robustez, implica una mayor inversión y también hay que tomar en cuenta que tienen la misma vida útil que los baratos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta y pensarla que podríamos nosotros, como país pobre, como región pobre que no tiene muchos recursos, hacer una inversión inteligente, eficiente y poder hacer un recambio todo el tiempo, ¿no? O sea, quizás poner un poquito más de mano de obra en la administración frente a tecnologías que son más automáticas y que dependen de servicios externos de mantenimiento, que tenemos servicios pues 24/7 que nos reponen muchas cosas, pero que cuestan el doble, el triple y muchas veces 5 veces más. Factores desencadenantes de la obsolescencia TIC. Incompatibilidad de software y firmware. Un servidor perfectamente funcional en hardware puede quedar fuera del servicio porque los nuevos entornos de ejecución o bases de datos exigen instrucciones de CPU que el procesador antiguo no soporta o porque el fabricante cesa del despacho de parches de seguridad para el BIOS y el firmware. Las antenas Wi-Fi, los access points, los puntos de acceso que teníamos desplegados por los campus han durado 12 años bajo la modalidad de Wi-Fi 4. Esa categoría hemos evolucionado a Wi-Fi 6, que tiene sus ventajas, mucha más seguridad, más robustez, tolerancia a la concurrencia masiva, etcétera, etcétera.
pero ya no es compatible con los anteriores antenas. ¿Qué hay que hacer? Comprar nuevas antenas, nuevos dispositivos, ¿no? Entonces ahí hay una incompatibilidad de software y firmware. Fin de soporte del fabricante. El firewall que se tiene desplegado en la facultad es un firewall eh, antiguo también, que el 2017 dejó de funcionar. Imagínense, 2017, cuando estábamos entrando al campus, ya no teníamos firewall para filtrado web, entonces cada quien entra a lo que le interesa y está la red totalmente abierta, no tiene una sola llave, no tiene una sola restricción, ni por router siquiera, ni por router, que son restricciones nativas hacia ciertos sitios, nada. Entonces, operar con componentes sin soporte expone a la organización a vulnerabilidades de seguridad no corregidas, invalidando certificaciones de cumplimiento como ISO 27001 o PCI DSS. Costo de ineficiencia energética. La relación de rendimiento por watt, gigaflot watt, de arquitectura procesadoras de nueva generación suele superar dramáticamente a equipos de hace 4 años. Mantener un servidor antiguo encendido puede costar más en energía eléctrica de lo que costaría migrar su carga a un entorno moderno, quizás nube o data center moderno, ¿no? ¿Cómo hacer para no tener estos problemas de hacer cuando vamos a hacer sí o sí las adquisiciones? Hacer adquisiciones escalonadas, just-in-time versus adquisición masiva Big Bang, ¿no? La primera, para mitigar el impacto de la obsolescencia durante la fase de operación, la ingeniería de proyectos propone la planificación de adquisiciones escalonadas, eh, modelo matemático de proyección de crecimiento, por ejemplo, del almacenamiento. Si yo voy a necesitar tener un sistema con una base de datos, etcétera, etcétera, tengo que proyectar el volumen de datos de una base de datos transaccional y cómo crece en su tasa anual. El volumen de almacenamiento requerido en el año T, denotado por B sub T, se expresa mediante B sub T, B sub 0 por 1 más G a la T más el S de reserva, donde volumen 0 es el volumen inicial de datos estimados por año, G la tasa de crecimiento anual estimada según el flujo de transacciones del negocio. En este caso tendríamos que analizar desde los campos que se están guardando en la base de datos, qué se guarda, qué se registra, materia, nota, docente, estudiante, cuánto es el número de estudiantes, cuántos registros hay en ese reporte de datos. Y el S es el margen de seguridad que yo le tengo que dar, ¿no? Operativo, un almacenamiento de logs, índices, generalmente entre el 20 y el 30% de lo que se ha considerado. Vamos a ver un caso de estudio. Dimensionamiento del almacenamiento para la base de datos hospitalarias de obviamente, centro médico. Datos iniciales, 2 terabytes, P sub 0. Tasa de crecimiento anual del 40%. Margen de seguridad. Ese 2 terabytes es con lo que está iniciando la base de datos, ¿ya? Eso es con lo que está iniciando. O sea, cargado todos los médicos, todos los pacientes, todo el historial, todo lo que tiene, se arranca con estos datos iniciales. ¿Y cómo crece? A un ritmo de 40% anual. Margen de seguridad le vamos a dar de reserva. Esa es reserva. Es el 25% del tamaño proyectado. Horizonte de evaluación, 5 años. El año uno tenemos 2 por 1 más 0,40 a la 1 más 100 más 1 por 25 igual a 2,8 por 1,25 igual a 3,5 teras. Ya el primer año tenemos 3,5 teras. El año 2 la misma fórmula, tenemos 4,2 teras. El año 3 el año 4 13,45 teras. Entonces podemos hacer una proyección de almacenamiento estratégicamente, indicando que el año uno vamos a comprar 5 teras, la inversión, perdón, inicial el año cero es 5 teras, y el año 2 compramos, ¿no? El año uno seguimos trabajando porque tenemos todavía esos 5 teras, y aquí ya empezamos la planificación de la compra para el año 3 para el año 2 perdón, de 5 teras más, ¿no? Y el año 3 compramos otros 5 teras más. Y llegamos holgaditos al año 5 donde se hará un nuevo proyecto y se trabajará a ver si todavía podemos seguir trabajando con ese almacenamiento. Y obviamente
podríamos ponerlo en algún lugar o hacer eso. Esta estrategia A de adquisición masiva al año uno de los 14 teras, comprar una cabina de disco directamente el año cero, es otra, ¿no? Esto lo que va a tener consecuencia que durante el año uno y 2 se pagan 10 teras, 10,5 teras de almacenamiento que no se utilizan. Para el año 5 cuando finalmente se requiere el total de la capacidad, los discos ya van a tener 5 años de uso continuo. El costo por terabyte en el mercado habrá dejado valer la mitad y los discos comprados al año cero estarán al borde de la obsolescencia y falla mecánica. Entonces, hacer esta compra escalonada, como hemos dicho, adquisición escalonada por módulos, en el año cero se adquiere un chasis base con un módulo de 5 teras y cubre los años uno y 2. El año 2 se requiere un segundo módulo de 5 teras que cubre el 3 y 4. Y el año 4 se añade o el año 3 perdón, se añade el módulo final de tecnología actualizada para cerrar la evolución de evaluación. En este caso, el año 4, ¿no? Está bien. En el gráfico estaba un poco mal. La estrategia B, entonces, ¿cuál sería nuestro criterio como ingenieros? Porque nosotros tenemos que dar nuestro criterio, que la estrategia B reduce el desembolso inicial de caja, difiere el gasto en el tiempo aprovechando la baja de precios de la memoria, almacenamiento en el mercado informático y garantiza que el hardware en los años críticos sea más modernos y confiables, ¿no? Porque qué tal como ha salido ahora de SSD, no hemos ido a NVMe, M2, ¿no? Y ahí está saliendo nueva tecnología que quizás es mucho más eficiente, rápida que la anterior, ¿no? No, y es así, ¿no? Porque cada año nos salen nuevas cosas, nuevos productos. Muy bien, aquí terminaríamos la parte 1.1, donde hemos considerado ya una introducción a los aspectos generales de los proyectos de informática. Bueno, esto le vamos a dejar para que ustedes lo analicen, lo vean, lo revisen y se apropien del conocimiento para poder hacer las prácticas el día martes, que nos toca ya clases presenciales. Un abrazo, que tengan muy buena tarde. Los dejo para que lo revisen. Un abrazo.